El joven de 14 años Michael Hammer sentía una tremenda fascinación por uno de sus compañeros de la escuela. Sin embargo, cuando trata de acercarse a él, este lo rechaza. La manera en que reacciona Michael te va a dejar helada. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura, bienvenidos, bienvenidas un día más a tu canal de casos preferidos. Hoy nos vamos a quedar absolutamente todos sin palabras, porque siempre reaccionamos así, yo creo, cuando tenemos un caso en el que un niño comete un acto que muchas veces ni siquiera los adultos podríamos pasar por nuestra imaginación. El caso de Michael Hammer, el cual hoy te voy a estar compartiendo, a mi parecer es bastante confuso. Veamos a ver qué es lo que piensas tú. Porque este chico, al que los psiquiatras calificaron como mentalmente infradesarrollado para su edad, yo pienso que podría haber tenido una infancia más amable si los adultos responsables hubieran puesto, pues, de su parte y hubieran metido mano en el asunto que este muchacho estaba viviendo. En este caso yo, fíjate, no soy capaz de sentir una completa aversión por la persona que ha cometido el crimen, porque bajo mi punto de vista, él fue la primera víctima en todo esto. Yo creo que este caso en concreto, con la ayuda correcta, con la intervención a tiempo, se habría podido evitar totalmente. Pero vuelvo y repito, a ver qué es lo que piensas tú, ¿vale? Estate muy preparada para escribirme en comentarios si tú estás de acuerdo conmigo o si crees que esto, bueno, estaba destinado a pasar y no había nada que se pudiera hacer. Yo no puedo hacer 100% responsable de sus actos a Michael Hammer porque pienso que hay otras personas implicadas en este caso que deberían estar compartiendo la condena con él. Y ahora te voy a explicar exactamente por qué. Vamos a comenzar por el principio, si te parece. Este caso ocurrió en Bury, Gran Manchester, Inglaterra, en el año 2006. Llevamos toda la semana en Gran Bretaña, como estás pudiendo ver. Tenemos a un muchacho de 14 años en el momento en el que sucedió este caso, llamado Michael Hammer, que estaba al cuidado únicamente de su mamá. ¿Por qué? Pues porque el padre de Michael Hammer los había abandonado cuando él estaba en la tripita de su mamá. Se había enterado de que la señora estaba embarazada y había puesto tierra de por medio. Es cierto que una vez que Michael nació, había tenido contacto aquí y allá con el padre, pero nada que fuera de continuo. O sea, lo veía a lo mejor una vez en el cumpleaños o en Navidades, pero ya está. No había una relación de padre-hijo ni muchísimo menos. Además de esto, la madre había tenido que sufrir un gran revés porque había perdido previamente a un hijo llamado Mark a manos del cáncer. Michael ni siquiera había llegado a conocer a Mark, que había fallecido antes de que él viniera a este mundo. Como puedes ver, esta madre estaba sufriendo duros reveses de la vida. Y es precisamente por el abandono del padre de Michael que Michael estaba teniendo también problemas en la escuela. Él era un muchacho un poquito lento, digámoslo así, no terminaba de enterarse bien de las lecciones en la escuela, no sé si es porque no ponía suficiente atención o porque él realmente necesitaba más ayuda que los demás, pero el caso es que se sentía muy avergonzado, muy rechazado, y esto hacía que el resto de compañeros pusieran todavía los ojos más sobre él. Mala cosa, porque tú sabes lo que sucede en la escuela cuando la gente se empieza a fijar en ti, ¿verdad? Lo molestaban muchísimo, le ponían sobrenombres obscenos, lo acorralaban en el patio del colegio, le robaban el dinero que llevaba para comprarse el almuerzo. Michael cada vez se estaba metiendo más y más en su propio mundo, se volvió totalmente callado y retraído, y a la hora del recreo lo único que hacía el muchacho era quedarse en una esquina y observar lo que hacía el resto de la gente, ver cómo pasaban para arriba y para abajo. Me pregunto yo, ¿dónde carajos estaban los maestros mientras que estaba sucediendo todo esto con Michael Hammer? Porque te voy a contar algo muy personal en este momento del caso, pero para que entiendas por qué yo siento esta indignación y por qué estoy venga que insiste en que se podía haber hecho algo por Michael. Yo también fui presa de este bullying en la escuela, concretamente porque yo soy una mujer muy velludita, que tengo la piel muy clarita y el vello muy oscuro, y yo tenía mucho bigotón, ¿no? Y tenía entrecejo también, vamos, las cejas juntas y todo esto. Entonces, claro, o sea, imagínate, es que era el punching ball de la escuela, y se metieron conmigo todo lo que querías y más. En fin, las cosas fueron escalando y yo pues me sentía también totalmente retraída, apartada y las cosas muy
muy mal, muy chungo. Y los profesores hacían una mierda literal. O sea, os quiero decir, no sé para qué están los maestros en la escuela hoy en día. Para ganarse el sueldo, irse para casa y tener unas buenas vacaciones. Yo lo siento mucho, pero no puedo decir absolutamente nada bueno de los profesores que estaban conmigo en la escuela durante esta época, porque no hicieron absolutamente nada por mí. De hecho, muchas veces se reían y me decían, bueno, es que entre niños pasan estas cosas. Y un cojón. Hoy en día es que no. Hoy los hubiera puesto finos filipinos, pero eran otros tiempos, era otra época. No se estaba como tan al loro de las consecuencias de lo que podía pasar con el bullying y bueno, en fin, que afortunadamente salió bien la cosa porque hoy estoy aquí más reforzada que nunca, pero no todos los casos son así, como vas a ver en el ejemplo de hoy y bueno, como estamos hartos de escuchar que muchos niños y muchas niñas se quitan la vida porque no pueden soportar esta situación, así que yo estoy totalmente con esta causa y esto tiene que terminar, o sea, hay que ponerle un corte de raíz porque esto hace muchísimo daño, no os imagináis cuánto. Bueno, vamos a volver sobre el caso, ¿vale? Porque no se trata sobre mí, se trata sobre Michael Hammer. Un profesor y psicólogo llamado Sir Kerry Cooper nos explica lo que Michael estaba sintiendo en aquellos momentos. Para un niño que ha sido rechazado por uno de los padres o de hecho por ambos, puede ser bastante devastador. ¿No sientes que vale la pena? Realmente puede producir un comportamiento antisocial, puede aislar a la gente, bajar su autoestima. Entonces, eso es lo que le sucede a un chico a una edad temprana, particularmente puede tener consecuencias devastadoras más adelante en la vida. Su padre lo abandonó, así que básicamente tenemos un problema de apego aquí. Él no está formando esos vínculos con su cuidador. Las relaciones que tenemos con nuestros padres y madres son realmente importantes para dar forma a las relaciones que tendremos con otras personas. Si tenemos un problema con eso, puede conducir a problemas en el futuro, efectivamente. Problemas por todas partes. Vamos a darle una vuelta de tuerca a toda esta historia, porque aunque solamente tenía 14 años, pues resulta que Michael se sentía atraído hacia los muchachos más jóvenes que él. No solamente pasaba la mayor parte de su tiempo con ellos, porque en ellos se encontraba mucha paz a toda su miseria, sino que, bueno, pues los más jóvenes le hacían caso, no se reían de él, no se portaban con él mal, le permitían que jugara con ellos. Entonces, en la escuela, los de los cursos menores, pues eran con los que estaba siempre acompañado Michael. Así fue como Michael conocería y pondría sus ojos sobre Joe Gellin, un chico de 11 años que tenía una enfermedad llamada fibrosis quística. Y te voy a explicar en qué consiste esta enfermedad. Es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos jóvenes. Es una enfermedad potencialmente mortal y se trata de un trastorno heredado. Pero a pesar de esta condición, Joe era un chico chisporroteante, divertido, popular, carismático, lleno de vida, con talento para el fútbol, con muchas ganas, ¿no? Era, vamos a expresarlo de esta manera, si me lo permites, todo lo que Michael Hammer no era. Michael quería acercarse a Joe de alguna forma, pero no sabía cómo. De hecho, fíjate, no solamente se quería acercar a él como amigo, se quería acercar a él como algo más. Se sentía súper atraído íntimamente por Joe, así que urdió un plan. Escribió una carta de su puño y letra, haciéndose pasar por la directora de la Escuela Católica San Gabriel a la que ambos acudían. En esta carta le decía que la directora lo había nombrado a él, a Michael, como el mentor de Joe, pues para darle apoyo, para darle clases extraescolares y que por tanto Joe tenía que pasar esa tarde por su casa para recoger unos libros. Joe, confundido cuando Michael le entrega esa carta en mano, se va hasta uno de los profesores y le pregunta: mira, me ha dado esta carta este chico. ¿Esto qué es? El profesor lee la carta y dice: mira, Joe, te tienen que estar tomando el pelo porque la directora no está designando a ningunos mentores para los alumnos más jóvenes. Entonces, no le hagas caso a la carta y cuando salgas de la escuela esta tarde te vas directo para tu casa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Joe no se hizo caso y en vez de irse para su casa, pues puso rumbo a la dirección que le marcaba la carta. Cuando llega, toca la puerta y le abre Michael. Le dice: pasa, pasa. Y suben juntos a la primera planta, que es donde está la habitación de Michael Hammer. Espera, que te voy a contar algo que creo que viene perfecto que sepas en este momento antes de continuar con lo que pasa en la habitación de Michael Hammer.
Michael no tenía amigos. Ya te digo que si jugaba esporádicamente lo hacía con los muchachicos menores, pero amigos como tal no tenía. Entonces pasaba la mayor parte de su casa encerrado en su casa, jugando videojuegos, y tenía un hobby un poco inquietante, un poco raro, ¿no? Porque resulta que él jugaba a ser un profesor, un maestro, lo cual, como tú comprenderás, es un poco inmaduro para un muchacho de 14 años, pero viniendo de Michael Hammer y sabiendo su bagaje, pues tampoco nos extraña mucho, ¿verdad? Él elaboraba horarios escolares para esos muchachitos con los que él jugaba, de clases y de cursos más bajos. Con los nombres reales de esos alumnos, él hacía esos horarios escolares. Era como que quería tener control sobre ellos de alguna manera. Imagino que de alguna forma él quería situarse en una posición de poder, ¿no? Para sentir un poco lo mismo que hacían los avasalladores de la escuela con él. Yo creo que por ahí iban estas cosas, dentro de que yo no entiendo nada de psicología, pero mi sexto sentido o mi sentido común pues me dice que por aquí van los tiros. Pero volvamos ahora a la habitación de Michael, en la que, recordemos, está a solas con Joe. Están hablando allí, pasando un buen rato, la verdad que había buen rollo, pero de repente Michael trata de hacer un acercamiento hacia Joe y Joe lo rechaza. No solamente lo rechaza de inmediato, sino que empieza a gritarle: eres gay, se lo voy a contar a todos en la escuela. Creo que es importante que te resalte el dato de que Joe en ningún momento le dio pie a Michael para que él pensara que podía acercarse a él de alguna manera que no fuera amistosa, ¿vale? O sea, esto todo estaba en la cabeza de Michael. Cuando empieza a recibir este rechazo y este ataque por parte de Joe, se vuelve completamente loco. Se va corriendo a la cocina, trae un sartenón y le da 11 veces en la cabeza con ella. Pero Joe sigue con vida. Está allí tratando de levantarse del suelo. Michael está ya totalmente fuera de sí. Está acojonado además porque dice: la que he liado. Se va a la cocina, agarra uno de estos y se va por él y lo remata dándole 26 veces. Ahora sí que sí, obviamente ya Joe había perdido la vida. Michael se va por uno de los cubos de basura que están en la entrada de su casa, mete dentro a Joe y se marcha con él paseando por todo el barrio. A 800 metros lo lleva a un parque donde lo entierra. Hecho esto, regresa a su casa, limpia los restos de lo que acaba de hacer, se sienta tranquilo en su escritorio a hacer la tarea para el día siguiente a la escuela, a la cual pretendía acudir, por supuesto, y cuando llega su madre y lo confronta sobre una mancha roja que hay sobre la alfombra, le dice: mamá, es que se me ha explotado un plumón rojo y no te preocupes que yo me voy a encargar de llevarla a la tintorería y todo y yo lo arreglo. Mientras que todo esto estaba pasando, los padres de Joe estaban esperando a su hijo en casa. Debería haber llegado hacía ya horas de la escuela. Además, les preocupaba mucho el hecho de que él no llevaba su medicación para la fibrosis quística y por tanto tenía que estar en hora en casa para poder tomársela. Esperan hasta las 5:24 de la tarde y como ven que no aparece, llama a la policía. Al día siguiente, Michael Hammer se levanta temprano, se va a la escuela y mientras tanto, decenas de patrullas y de perros policía están buscando a ver si hay algún rastro de Joe Gelin. Cuando a las 11 de la mañana un perro de rescate encuentra su cuerpo con múltiples daños debajo de unas ramitas en un barranco en Whitehead Park. Cuando la noticia llega hasta la escuela, el maestro al que Joe Gelin fue a preguntarle carta en mano hila todo, conecta y dice: Dios mío. Saca a Michael Hammer de la clase y se queda con él en el pasillo esperando a que llegue la policía para interrogarlo. Al principio Michael puso innumerables excusas, pero a las pocas horas se terminó derrumbando porque todas las pruebas eran muy concluyentes. Encontrarían en su casa 3 cartas más que en realidad eran borradores y una cuarta carta que ya era la final. El resultado, en esta expresaba abiertamente lo que quería hacer con Joe en el terreno íntimo. Si Joe le daba pie cuando habían quedado en su casa a que sí, pues él pretendía entregarle esta carta para explicarle pues qué relación amorosa quería tener con él. Mientras que estaban interrogándolo, Michael le dice a las autoridades que Joe en realidad había ido a su casa a cargar su teléfono móvil. Como tú comprenderás, esto no tiene sentido ninguno. Después se excusó diciendo que le había dado con la sartén porque Joe había tomado una foto de su hermano fallecido de cáncer, Mark, y estaba riéndose con ella. Le había dicho: suéltala, suéltala, y Joe estaba allí cachondeándose y entonces pues había puesto muy nervioso y le había dado. Esto era mentira porque miraron a ver si estaba esta foto por algún lado y no la encontraron en ningún sitio de la casa. Al final terminó admitiendo lo que había hecho con Joe, pero dijo
dijo que su víctima podría haber sido cualquiera, porque todo había sido producto de la frustración que llevaba dentro por todo lo que le hacían en la escuela y por no tener padre, etcétera, etcétera. Pero la poli no se cree que podría haber sido cualquiera. Dicen que él puso sus miras claramente sobre Joe porque era precisamente quien a él le interesaba íntimamente. Joe lo había rechazado amorosamente y él unió esto con el rechazo de su propio padre y fue como cuando explotó todo su mundo, ya no podía soportarlo más. El juez encontró algo sumamente inquietante en el comportamiento de Michael Hammer, la forma en que lo planeó todo, por supuesto, y estas fueron sus palabras para Michael en el juicio. Actuaste de una manera perfectamente racional, colocaste a Joe en un contenedor de basura a los pocos minutos de quitarle la vida, lo acompañaste por las calles de Bury, recibiste llamadas telefónicas de tu madre mientras lo paseabas por las calles de Bury, actuando como si nada pasara. Luego regresaste a casa, limpiaste, hiciste tu tarea, fuiste a la escuela al día siguiente como de costumbre y cuando te preguntaron sobre los actos y los avistamientos durante el transcurso de la mañana, simplemente te encogiste de hombros y mentiste. La madre de Michael Hammer, totalmente traumatizada por lo que acababa de pasar, se mudó de la casa en la que Joe había encontrado el final de su vida. Como tú comprenderás, no solamente había perdido era su esposo, había perdido a su hijo de cáncer y también estaba perdiendo a este segundo hijo porque iba a pasar pues, muchísimo tiempo en prisión. Así que esta madre, suerte no es precisamente lo que ha tenido en la vida. La sentencia de Michael Hammer fue de cadena perpetua con un mínimo de 12 años que después el tribunal apeló a 15 y se aprobó. Sin embargo, su caso ha levantado un debate, el cual yo creo que jamás va a lograr llegarse a un consenso en esto. Vamos a ver qué es lo que piensas tú, ya te he dado previamente mi opinión. Michael Hammer nació con algo dentro que tarde o temprano estallaría, ¿o fue la sociedad la que lo convirtió en un asesino? Veamos cuál es el punto de vista de una de las criminólogas del caso, la doctora Elizabeth Yardley. Creo que hubo una premeditación en querer llevarlo a la casa, porque aquí estás tratando con alguien que no tiene esas habilidades sociales normales, que quiere que este otro muchacho venga a su casa porque quiere hacer una insinuación íntima, pero no sabe cómo hacerlo de una forma normal, socialmente aceptable. Así que se le ocurre este elaborado plan para hacerlo. Entonces, cuando se ve rechazado, su reacción es totalmente desproporcionada. Un informe psiquiátrico en el momento del juicio dijo que Hammer no estaba loco ni tenía responsabilidad disminuida. Lo que sí que le diagnosticaron fue un trastorno de adaptación, sentimientos de estrés y de desesperanza después de pasar por varios eventos estresantes en la vida. ¿Tú crees que si le hubieran prestado la suficiente atención a Michael Hammer y hubieran atendido todas esas necesidades que él tenía sin cubrir, se hubiera podido evitar este final? Nadie va a saber nunca si Michael Hammer le quitó la vida a Joe porque quería ser como él o porque quería estar con él. Yo creo que aquí hay un mix de ambas cosas, pero la conclusión es que siempre que existe una obsesión entre los seres humanos, el final es demoledor. Pero espérate, porque tengo mucho más que contarte. Resulta que Michael Hammer, dentro de prisión, ha ido madurando, como tú comprenderás. Entró cuando tenía 15 años y ha pasado allí su adolescencia y se está haciendo allí un hombre. Y el juez no está todavía seguro de que él esté preparado y esté listo para formar parte de la sociedad, para reintegrarse. ¿Por qué? Pues porque dice el juez que a pesar de que se ven algunos avances en su mood, en su manera de comportarse, en realidad él se sigue desesperando y sigue explotando cuando las cosas no salen justamente como él esperaba. En lo que sí que ha avanzado muchísimo es en la aceptación de su orientación sexual. Ahora mismo está muy contento y le cuenta a todo el mundo que es gay. El padre de Michael... Esto me hace gracia, de verdad, de mala manera, obviamente. Estuvo presente durante todo el juicio de su hijo y encima estuvo allí para criticarlo. Y a mí esto me parece deleznable, porque este señor, si se hubiera ocupado de su responsabilidad como padre, pues probablemente mucho de lo que sucedió, si no todo, se podría haber evitado. Y ahora, sin embargo, viene a pedir excusas y a decir que, madre mía, qué vergonzoso y que su hijo se ha destrozado la vida y le ha destrozado la vida a otra familia. Sí, correcto, pero que lo digas tú. Philip Brimlow, el padre de Michael, trabaja para la policía de Gran Manchester, el mismo cuerpo que investigó el caso. Y estas fueron sus declaraciones. Estoy consternado y horrorizado por el fallecimiento de Joe Gelin. La vida de 2 niños ha sido destrozada. Esto ha impactado en muchas personas, tanto jóvenes como mayores, pero en ningún
no más que la del señor y la señora Gilly, su familia y amigos. Mis pensamientos están totalmente con ellos. ¿Y con tu hijo? ¿Y con la madre de tu hijo? No sé, este señor no me entra a mí. Por su parte, los papás de Joe, Tom y Wayne Gilly dijeron sentirse conformes por la pena que ha impuesto el juez, pero por supuesto dicen que nada va a lograr sanar sus corazones por la pérdida de su hijo. El señor Gilling concretamente dijo al salir de la corte: nos tomó una enorme cantidad de tiempo llegar a este punto, ha sido una espera larga, frustrante y agonizante. Y en el funeral de Joe, que se celebró el 31 de marzo del 2006, con el reverendo que ofició el servicio diciendo unas palabras que creo que son muy de tener en cuenta, me gustan, son bonitas y apaciguan bastante el alma, es que vamos a terminar este caso. Cuando un pequeño fallece, nos inclinamos a decir que es una lástima que lo haya hecho antes de que pudiera florecer por completo. Cuando hablamos así, hablamos de promesas en lugar de logros, y eso es injusto para Joe. Lo más importante de Joe no es lo que podría haber logrado, sino el hecho de que logró mucho en su corta vida. Me gustan estas palabras, de verdad que son como un bálsamo para mi corazón. Me han llegado dentro, me gusta este reverendo. Sí, me gusta su mensaje. Déjame saber abajo en comentarios, curiosita, curiosito. Ya sabes, te he hecho esta pregunta a lo largo de todo el vídeo varias veces. ¿Crees que Michael Hammer podría haber sido de otra manera si se le hubiera prestado la ayuda que él necesitaba? Si hubieran puesto remedio a todo lo que le estaba sucediendo en la escuela, si su padre hubiera querido ocuparse de él o al menos haberle dado cariño de alguna forma. Me da muchísima lástima este caso porque pienso que Michael Hammer fue una gran víctima en todo esto y nadie le dio las pautas para poder controlarse y para poder discernir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Creo que esa madre no pudo hacer lo suficiente ella sola, también tenía esa pérdida de su primer hijo por el cáncer, en fin, que es que esto era la crónica de una tragedia anunciada también. Déjame saber abajo en comentarios qué piensas, te voy a estar leyendo súper atenta. Yo ya me despido, curiosita, curiosito, para que nos veamos en el próximo caso. Me voy a poner ya mismo a trabajar en él. Te mando un suculento besote donde más te guste, para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto haya un nuevo caso disponible. Recuerda que también nos estamos viendo en esos shorts que te estoy subiendo a lo largo de toda la semana, que sé que te encanta también ese contenido. Así que sí, te mando ese besote que te he prometido. ¡Mua! Y chao.